Vale, pues empezamos la sesión del pleno extraordinario del 18 de junio en el Centro de Montanui. En primer lugar, excusar a Xavi, que no ha podido asistir al pleno hoy. Y bueno, pasamos al único punto del orden del día, que es la aprobación del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Montanui. Y yo cedo la palabra a Jorge, al secretario, para que nos haga la explicación. Gracias. A ver, como ya hablamos en el ordinario de este primer mes, ¿vale? Una vez liquidado el presupuesto del año 24, se ha constatado el incumplimiento de dos de las reglas fiscales, estabilidad presupuestaria y regla de gasto, ¿vale? Entonces, este incumplimiento obliga a que tengamos que aprobar un plan de 2 años que nos permita volver al cumplimiento de nuevo de las reglas, tanto en este caso tanto en el 25 como en el 26. ¿Vale? Entonces, a ver, la argumentación que había en el expediente, ¿vale? Bueno, la que tenéis también, pues, como ya hemos comentado, con la liquidación, el incumplimiento del informe de intervención, ¿vale? ¿El que es uso de vale. En la estabilidad presupuestaria, es decir, ingresos no financieros y los gastos financieros, se ha producido un déficit de 444.684,22. Se ha gastado más de lo que se ha ingresado, entonces, por lo tanto, se incumplió la estabilidad presupuestaria. La siguiente hoja, respecto al gasto computable, en el año 2024 se produjo un gasto computable de 1.542.430,25, cuando el límite de gasto máximo que había para el año era de 1.406.741,67. Entonces, esta diferencia entre lo realmente gastado y el límite que había es un 12,50%, que al haberse superado, debería estar por debajo. Se ha producido también el incumplimiento de la segunda, que es la regla de gasto, y se ha producido únicamente el cumplimiento de la tercera, que es el nivel de deuda, que a 31 de diciembre eran 180.000 euros, respecto a los ingresos corrientes liquidados, supone un 15,01%, cuando el límite está en el 110%. Entonces, con este incumplimiento, a pesar de que siga habiendo remanente de tesorería de 930.016,73 euros, pues tenemos que hemos preparado un plan económico financiero que nos permita, al final será solo, a ver, las cifras que habéis visto en el plan son estimaciones, no implica en ningún caso que estemos sujetos en sí a cumplir hasta el céntimo de estas estimaciones, sino lo importante acaba siendo que a la hora de liquidar el año 2025 nos haga cumplimiento de las reglas fiscales. Al final el plan ahora mismo es una previsión que podremos dar mejor o peor cumplimiento, se comportarán mejor o peor los ingresos y los gastos, pero lo importante es que al llegar la liquidación de este año se produzca cumplimiento. ¿Vale? Os he sacado un papel, bueno, el plan eran 38 hojas, creo. Las primeras era la parte que explica de dónde venimos, cómo se han hecho las previsiones, que acaba siendo se ha utilizado la ejecución tanto de ingresos como de gasto de los 3 últimos años, dando un poco el componente de que al final, al estar las reglas fiscales suspendidas, eran extraordinarios y por lo tanto hemos también tenido en cuenta esto. Entonces, no sé si habéis mencionado la alimentación, si tenéis alguna duda con esta primera parte, pues si no, pues pasamos directamente a las previsiones de cómo va a ser este año 2020. La primera es el estado de ingresos, como siempre, primera columna, lo que
presupuesto inicial que ahora mismo tiene el ayuntamiento. En la segunda, las modificaciones, que están 226.000 euros, que son dos subvenciones que se prevén, son 100.000 euros de la bonificación para la construcción de las viviendas del edificio polivalente anuales y 126.000 del gobierno de Aragón también para eso. Entonces, eso se prevé hacer una modificación presupuestaria posteriormente, incrementará el capítulo 5. Y los 855.643,93, que es lo que hemos comentado, de la incorporación de remanentes de crédito que había en el año 2024 y que se han pasado a 2025. Entonces, sumando modificación del presupuesto inicial, llegamos al definitivo, que ahí pues, habrá 2,5 millones de euros, de los que se prevé ejecutar de ingresos 1.948.261,23 euros. Vale, ahí tenéis el capítulo 1, igual que hemos comentado en gastos, lo que era la primera columna, de lo que es cada capítulo. ¿Qué previsión de ejecución hubieron de estos de porcentaje a partir de los años anteriores o como lo que se prevé ejecutar en el 25? Es una parte de lo que se prevé ejecutar y otra parte, pues claro, es un poco la estimación por lo que tenemos ejecutado hasta ahora, hasta este momento, viendo un poco cómo iban, pues tanto el capítulo 1, el 2, que es un poco el que puede variar más, porque al final la licencia de obras, construcciones, no tienen por qué ser igual todos los años, pues puede ser un año no tenga y un año pues, haya muchas. Entonces, por ejemplo, el 2 sí que está más estimado conforme a lo que hay. Y el resto sí que más o menos pues, se ve un poco el tema de cómo se debe ejecutar. Al final los ingresos no son tan... Los gastos ya lo que más afección tuvo la suspensión de la regla fiscal. Entonces, en la segunda, la parte de gastos, y lo mismo, tenemos el presupuesto real inicialmente, las modificaciones, que aquí se explicarían, el 1.641.643 sería como si iría la distribución. La mayoría de las inversiones, que serían los 926 de DGA y Diputación, más la mayor parte de los remanentes que se incorporan. Entonces, el presupuesto definitivo sería también 2,5 millones de euros y se prevé una ejecución de 1.971.904,0 euros. Esto lo tenéis en relación con la tabla del anexo de inversiones. Vale. En el anexo de inversiones tenéis cuáles son las inversiones que se prevén, ¿vale? Como estaba inicialmente, las modificaciones que se prevén hacer, el crédito definitivo, la previsión a 31 de diciembre sería lo que se prevé gastar en la inversión, financiaciones, si son fondos propios o de subvención. Entonces, buena parte de la parte de inversiones viene explicada en este sentido. Hay inversiones que se prevé que tenga el crédito en el año 2025, pero que el gasto pasará a 2026, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que buscar, se prevé que haya 1.364.000 euros de crédito para gastar, pero que al final se acaban ejecutando este año 867, pasando el resto a 2026 posteriormente. Entonces, bueno, después de las tablas tenéis un poco cómo ha sido en el plan en la segunda hoja. En la segunda hoja. Debajo tenéis cuál ha sido los criterios que se han utilizado, ¿vale? Ahí tenéis lo de los 226.000. Bueno, entonces, ya en la tercera tenéis cuál es la previsión de la estabilidad presupuestaria del año 25, que sería con una capacidad de financiación, o sea, con un
superávit de 42.741,31. Por lo tanto, se daría cumplimiento, en estas previsiones se daría cumplimiento a la estabilidad presupuestaria. 2025. ¿Vale? En la siguiente hoja pasamos a la segunda, que sería la regla de gastos. La primera con la liquidación del 24. En este caso, ya los 1.542.000 el de gasto computable en el año 24, al que hay que aplicar una tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, que estaría en el 3,20 para el año 2025. Por lo tanto, el límite máximo de gasto permitido para cumplir la regla estaría en 1.591.788,0 euros. ¿Vale? Cada teniendo en cuenta que el gasto computable del año 2025 se queda en 1.509.206,82, pues estaríamos cumpliendo igual porque nos quedaría todavía margen hasta llegar al todo. Entonces, con estas previsiones también se daría cumplimiento a la regla de gasto, y ya en la siguiente página, pues el nivel de deuda, lo mismo. No se prevé formalizar nueva deuda durante el ejercicio, entonces simplemente pues está los 180.000 que había, pues los 20.000 que será la devolución del préstamo de diputación, pues daría un 12,89% de deuda, cumpliríamos con el 110, y por lo tanto, con estas previsiones se cumpliría en el ejercicio 2025, se cumpliría la regla fiscal. Y en la siguiente tabla, ya pasamos a 2026. En 2026, las previsiones se han hecho en base a quitando la parte de transferencia de capital, de subvenciones que nos pueda la Diputación, porque es difícil prever ahora mismo cuáles serán los importes. Entonces, se ha hecho solo, digamos, con el presupuesto más corriente del Ayuntamiento, pero esto pues modificaremos cuando vamos a hacer una previsión más fiable para 2026, pues modificaremos y añadiremos lo que se necesita. Entonces, por las previsiones de 2026, pues había unos ingresos de 1.441.611,23, por la parte más corriente, por sí mismo ingreso del Ayuntamiento. Y los gastos, pues lo mismo, están calculados por la parte de gastos corrientes del Ayuntamiento e inversiones por las que normalmente también no suele ejecutar el Ayuntamiento sin subvención. Quedaría a un total de 1.261.093,82. Lo mismo, como qué criterios se han seguido para establecer esto. Entonces, con estas previsiones, nos saldría una capacidad de financiación no superable de 517,43. Pues es positivo, cumpliríamos estabilidad presupuestaria. La parte de la regla de gasto, pues lo mismo, la primera columna, pues, el gasto computable previsto para 2025, pues estaba ahora incrementado en un 3,30%, que sería la tasa de crecimiento del PIB, nos daría lugar a un tope máximo de gasto de 1.558.955,78. Volveríamos a cumplir, porque, como se comentaba, está previsto ahora mismo solo en 2026 la parte corriente, pero bueno, al tener las subvenciones iríamos a por la pensión, que la regla de gasto supone un ajuste negativo, no es gasto computable, por lo tanto estaríamos otra vez ante un cumplimiento de la regla de gasto en el 26 con las previsiones. Y ya por último, el nivel de deuda, pues no se prevé formalizar la deuda pues con los 20.000 euros de devolución
evolución del préstamo quedarían 140.000, que sobre los ingresos corrientes supondría el 11,8%. Entonces, con estas previsiones daría cumplimiento si todo va bien, a las reglas fiscales durante 2025 y 2026, y por lo tanto pues, volveríamos a la senda de estabilidad asegurada. Entonces, la propuesta de acuerdo sería primero aprobar el plan económico financiero para los ejercicios 2025 y 2026, que hemos tenido el expediente y que ahora ha explicado Jorge. El segundo punto, remitir al Ministerio de Hacienda para su comunicación y publicación en su portal web en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación del plan económico financiero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la orden HAP 2105-2012 del 1 de octubre, por la que se desarrollaron las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Tercero, remitir al Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Administración Local. Y cuarto, publicar a efectos meramente informativos el plan económico financiero en el boletín de la provincia. Si quieres hacer alguna intervención, Cristian. Vale, gracias Jorge por las explicaciones, porque esto está un poco desde todo esto. Seré breve. Evidentemente hay que hacer algo por las reglas fiscales. Lo que he dicho siempre, son vuestros presupuestos. A mí no me habéis preguntado nada, si me parecía bien o mal aquí o allá, y por lo tanto, ¿qué hacemos? Gracias. Perfecto. Básicamente, el cumplimiento de estas dos reglas, dos de las tres, ha sido debido a las inversiones que se han hecho en vivienda, que creo que es un tema que todos siempre hemos defendido que se necesitaba vivienda. Pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Queda aprobado con 2 votos a favor y 1 abstención. Hay 3, sí, ¿verdad? Vale, pues se levanta la sesión. Muy bien. Sí, vamos. Bien. Aquí habla un llano de equilibrio, pero Pues he invertido algo de tiempo. Pero acabar y luego ya ver así que también te pone más bien. A esos 20 vamos a vamos a damos una ayuda mejor. Pero vamos, que te va a decir de rueda, si cuesta muy triste, no cuesta, no sé, hacer las cosas los niños, motivar para leer, se puede, porque físicamente su organismo no responde consistente de los años. Y después está muy lleno de la persona. Si se has dicho, si empresa hace estas cosas de grabamos, los 3 tubos, pues se licencia completas.
Ya lo hizo por pasar, luego no de volver a la y luego no sé, yo no entiendo la claro, una que se ha sí, estaba la diferencia, igual que se pagaba contratista y había una demanda de la modalidad, porque pero no lo sé. Si se ejecutan los investigados, están permanentemente mucho mejor que la batería, necesitamos más capacidad de guardar que pudimos pues si tienes que hacer una instalación ¿Vale eso? Sí. Vale, pues empezamos la sesión del pleno extraordinario del 18 de junio en el Comité de Montanui. En primer lugar, excusar a Xavi, que no ha podido asistir al pleno hoy. Y bueno, pasamos al único punto del orden del día, que es la aprobación del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Montanui. Y le cedo la palabra a Jorge, al secretario, para que nos haga la explicación. Gracias. A ver, como ya hablamos en el ordinario de este primer mes, ¿vale? Una vez liquidado el presupuesto del año 24, se ha constatado el cumplimiento de normas fiscales, estabilidad presupuestaria y regla de gasto, ¿vale? Entonces, este incumplimiento obliga a que tengamos que aprobar un plan de 2 años que nos permita volver al cumplimiento de nuevo de las reglas, tanto en este caso, tanto en el 25 como en el 26. ¿Vale? Entonces, a ver, la argumentación que había en el expediente, ¿vale? Bueno, la que tenéis también, pues, como ya hemos comentado, con la liquidación, el incumplimiento del informe de intervención, ¿vale? El que es nuestro vale. En la estabilidad presupuestaria, es decir, ingresos no financieros y gastos financieros, se ha producido un déficit de 444.684,22. Se ha gastado más de lo que se ha ingresado, entonces, por lo tanto, se incumple la estabilidad presupuestaria. La siguiente hoja, respecto al gasto computable, en el año 2024 se produjo un gasto computable de 1.542.430,25, cuando el límite de gasto máximo que había para el año era de 1.406.741,67. Entonces, esta diferencia entre lo realmente gastado y el límite que había es un 12,50%, que al haberse superado, debería estar por debajo. Se ha producido también el incumplimiento de la segunda, que es la regla de gasto, y se ha producido únicamente el cumplimiento de la tercera, que es el nivel de deuda, que a 31 de diciembre eran 180.000 euros, respecto a los ingresos corrientes liquidados, supone un 15,01%, cuando el límite está en el 110%. Entonces, con
con este incumplimiento, a pesar de que siga habiendo remanente de tesorería de 930.016,73 euros, pues tenemos que hemos preparado un plan económico financiero que nos permita, al final será solo, a ver, las cifras que habéis visto en el plan son estimaciones, no implica en ningún caso que estemos sujetos en sí a cumplir hasta el céntimo de estas estimaciones, sino lo importante acaba siendo que a la hora de liquidar el año 2025 nos haga cumplimiento de las reglas fiscales. Al final el plan ahora mismo es una previsión que podremos dar mejor o peor cumplimiento, se comportarán mejor o peor los ingresos y los gastos, pero lo importante es que al llegar la liquidación de este año se produzca cumplimiento. ¿Vale? Os he sacado en papel, bueno, el plan eran 38 hojas, creo. Las primeras era la parte que explica de dónde venimos, cómo se han hecho las previsiones, que acaba siendo se ha utilizado la ejecución tanto de ingresos como de gastos de los 3 últimos años, dando un poco el componente de que al final, al estar las reglas fiscales suspendidas, eran extraordinarios y por lo tanto pues, hemos tenido en cuenta esto. Entonces, no sé si habéis sobre la documentación, si tenéis alguna duda con esta primera parte, pues si no, pues pasamos directamente a las previsiones de cómo va a ser este año 2020. La primera es estado de ingresos, como siempre, primera columna, lo que presupuesto inicial, que ahora mismo es en el ayuntamiento. En la segunda, las modificaciones, que están 226.000 euros, que son dos subvenciones que se prevén, son 100.000 euros de la modificación para la construcción de las viviendas del edificio polivalente anuales y 126.000 del gobierno de Aragón también para eso. Entonces, eso se prevé hacer una modificación presupuestaria posteriormente, incrementará el capítulo 7. Y los 855.643,93, que es lo que hemos comentado, de la incorporación de remanente de crédito que había en el año 2024 y que se han pasado al 2025. Entonces, sumando modificación presupuesto inicial, llegamos al definitivo, que ahí habrá 2,5 millones de euros, de los que se prevé ejecutar de ingresos 1.948.261,93 euros. Vale, ahí tenéis el capítulo 1, igual que hemos comentado en gastos, lo que era la primera columna, de lo que es cada capítulo. ¿Qué previsión de ejecución hubieron de estos 20% de porcentaje a partir de los años anteriores o como lo que se prevé ejecutar en el 25? Es una parte de lo que se prevé ejecutar y otra parte, pues claro, es un poco la estimación por lo que tenemos ejecutado hasta ahora, hasta este momento, viendo un poco cómo iban, pues tanto el capítulo 1, el 2, que es un poco el que puede variar más, porque al final la licencia de obras, construcciones, no tienen por qué ser igual todos los años, pues puede ser un año no tenga y otro año pues, haya muchas. Entonces, por ejemplo, el 2 sí que está más estimado conforme a lo que hay. Y el resto sí que más o menos pues, se ve un poco el tema de cómo se debe ejecutar. Al final los ingresos no son tan... Los gastos ya lo que más afección tuvo la suspensión de la regla fiscal. Entonces, en la segunda, la parte de gastos, lo mismo, tenemos el presupuesto real inicialmente, las modificaciones, que aquí se explicarían el 1.641.643, sería como si iría la distribución. La mayoría de las inversiones, que serían los 226 de DGA y Diputación, más la mayor parte de los remanentes que se incorporan. Entonces, el presupuesto definitivo sería
también 2,5 millones de euros y se prevé una ejecución de 1.971.904,0 euros. Esto lo tenéis en relación con la tabla del anexo de inversiones. Vale. En el anexo de inversiones tenéis cuáles son las inversiones que se prevén, ¿vale? Como estaba inicialmente, las modificaciones que se prevén hacer, el crédito definitivo, la previsión a 31 de diciembre sería lo que se prevé gastar en la inversión, financiación, pues, si son fondos propios o de subvención. Entonces, buena parte de la parte de inversiones viene explicada en este sentido. Hay inversiones que se prevé que dé el crédito en el año 2025, pero que el gasto pasará a 2026, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que buscar, pues, se prevé que haya 1.364.000 euros de crédito para gastar, pero que al final se acaban ejecutando este año 867, pasando el resto a 2026, posteriormente. ¿Vale? Entonces, bueno, después de las tablas tenéis un poco cómo ha sido en el plan, en la segunda hoja. En la segunda hoja. Debajo tenéis cuál ha sido los criterios que se han utilizado, ¿vale? Ahí tenéis lo de los 266.000. Bueno, entonces, ya en la tercera tenéis cuál es la previsión de la estabilidad presupuestaria del año 25, que sería con una capacidad de financiación, o sea, con un superávit de 42.741,31. Por lo tanto, se daría cumplimiento, en estas previsiones se daría cumplimiento a la estabilidad presupuestaria. 2025. Vale, la siguiente hoja pasamos a la segunda, que sería la regla de gastos. La primera con la liquidación del 24, en este caso serán los 1.542.000 el de gasto computable en el año 24, que hay que aplicar una tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, que estaría en el 3,20 para el año 2025. Por lo tanto, el límite máximo de gasto permitido para cumplir la regla estaría en 1.591.788,0 euros. ¿Vale? Claro, teniendo en cuenta que el gasto computable del año 2025 se queda en 1.509.206,82, pues estaríamos cumpliendo igual, porque nos quedaría todavía margen hasta llegar al todo. Entonces, con estas previsiones también se daría cumplimiento a la regla de gasto, y ya en la siguiente página, pues el nivel de deuda, lo mismo. No se prevé formalizar nueva deuda durante el ejercicio, entonces simplemente pues está los 180.000 que había, pues los 20.000 que será la devolución del préstamo de diputación, pues daría un 12,89% de deuda, cumpliríamos con el 110, y por lo tanto, con estas previsiones se cumpliría en el ejercicio 2025, se cumpliría la regla fiscal. Ya en la siguiente tabla, ya pasamos al 2026. A ver, en 2026 las previsiones se han hecho en base a quitando la parte de transferencia de capital, de subvenciones que nos pueda la Diputación, porque es difícil prever ahora mismo cuáles serán los importes. Entonces, se ha hecho solo, digamos, con el presupuesto más corriente del Ayuntamiento, pero esto pues modificaremos cuando vamos a hacer una previsión más fiable para 2026, pues modificaremos y añadiremos lo que se necesita. Entonces, con las previsiones de 2026, pues había unos ingresos de 1.441.611,29
23, con la parte más corriente, por sí mismo ingresa al ayuntamiento. Y los gastos, pues lo mismo, están calculados por la parte de gastos corrientes del ayuntamiento y inversiones pues, las que normalmente también no suele ejecutar el ayuntamiento sin subvención. Quedaría a un total de 1.261.093,80 euros. ¿Qué criterios se han seguido para establecer esto? Entonces, con estas previsiones, nos saldría una capacidad de financiación no superable de 517,43. Pues es positivo, cumpliría estabilidad presupuestaria. La siguiente, la parte de la regla de gasto, pues la primera columna, pues, el gasto computable previsto para 2025, pues estaba ahora, incrementado en un 3,30%, que sería la tasa de crecimiento del PIB, nos daría lugar a un tope máximo de gasto de 1.558.955,78. Volveríamos a cumplir, porque, como se comentaba, está previsto ahora mismo solo en 2026 la parte corriente, pero bueno, al tener las subvenciones iríamos a por la 21%, que es la regla de gasto supone un ajuste negativo, no es gasto computable, por lo tanto estaríamos otra vez ante un cumplimiento de la regla de gasto en el 26 con las previsiones. Y ya por último, el nivel de deuda, pues no se prevé formalizar la deuda, pues con los 20.000 euros de devolución del préstamo quedarían 140.000, que sobre los años corrientes supondría el 11,8%. Entonces, con estas previsiones daría cumplimiento si todo va bien, a la regla fiscal durante 2025 y 2026, y por lo tanto pues, volveríamos a la senda de estabilidad a seguir. Entonces, la propuesta de acuerdo sería primero aprobar el plan económico financiero del Departamento para los ejercicios 2025 y 2026, que hemos tenido el expediente y que habrá explicado Jorge. El segundo punto, remitir al Ministerio de Hacienda para su comunicación y publicación en su portal web en el plazo de 5 días naturales desde la aprobación del plan económico financiero, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la orden HAP 2105-2012 del 1 de octubre, por la que se desarrollaron las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Tercero, remitir al Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Administración Local. Y cuarto, publicar a efectos meramente informativos el plan económico financiero en el boletín de la provincia. Si quieres hacer alguna intervención, Cristian. Vale, gracias por tus explicaciones, porque después como puedes de todo esto. Seré breve. Evidentemente hay que hacer algo por las reglas fiscales. Lo he dicho siempre, son vuestros presupuestos. A mí no me habéis preguntado nada, si me parecía bien o mal aquí o allá, y por lo tanto, gracias. Perfecto. Básicamente, el incumplimiento de estas dos reglas, dos de las tres, han sido debido a las inversiones que se han hecho en vivienda, que creo que es un tema que todos siempre hemos defendido que se necesitaba vivienda. Pues pasamos a la votación. Votos en contra. Abstenciones, votos a favor, queda aprobado con 2 votos a favor y 1 abstención. Hay 3, sí, perdón. Vale, pues se levanta la sesión.